Tal vez no lo sabías, pero las personas que están entrando en el mundo de la inteligencia artificial no necesariamente son las más inteligentes como yo creía, pero sí son las que saben aprender, adaptarse, pensar. Hoy te voy a contar 5 habilidades que tenés que tener para poder entrar en el mundo de la inteligencia artificial y triunfar. Si es la primera vez que visitas este canal, hola, soy Luciano Darriba, soy doctor en astronomía y hice la transición hacia ciencia de datos ya hace más de 4 años y me dedico a crear soluciones de inteligencia artificial, pero además a ayudar a personas como vos que quieren hacer ese cambio de carrera y no saben o no se animan o no saben cómo dar ese primer paso. En el video de hoy te voy a contar 5 habilidades esenciales que tenés que tener para poder entrar en este mundo y triunfar. Si estás empezando en inteligencia artificial, seguro te debes sentir súper abrumado con todo lo que hay que aprender, ¿no? Python, SQL, redes neuronales, álgebra lineal, estadística, un montón de cosas. Bueno, quédate tranquilo que no necesitas saber todo eso para poder empezar. Y hoy te voy a contar cuáles son las 5 habilidades esenciales. Bien, la primera habilidad es el pensamiento lógico y la resolución de problemas. Porque la inteligencia artificial o la ciencia de datos no es saber todo de memoria, memorizar fórmulas, memorizar modelos, memorizar bloques de código. Lo importante acá es saber pensar un problema y buscar la mejor forma de poder resolverlo utilizando los datos. Por ejemplo, imagínate una empresa que quiere hacer una estimación de cuánta gente se le va a ir en el futuro como cliente o la probabilidad que tiene un cliente de dejar de serlo. Entonces, lo ideal acá es no concentrarse en qué modelo, acá se usaba este modelo, se usaba este otro, sino pensar cuál es la mejor forma de resolverlo, qué es lo que realmente está queriendo resolver el cliente, de qué forma se resuelve, cuáles son las mejores soluciones para abordar ese problema, qué datos necesito. Bueno, todas esas preguntas son las que nosotros tenemos que saber hacernos más que memorizar modelos. Y te propongo un ejercicio, pensá en tu trabajo actual, algún problema que podría llegar a ser resuelto utilizando datos, aunque no sepas que se puede resolver utilizando datos. Pensá un problema que hay en tu empresa y haz el ejercicio de ver cómo lo puedes solucionar, qué datos necesitas y después ahí sí poder pensar qué tipo de modelos podrían servir para ese tipo de problemas. La segunda habilidad, y esta es técnica, es Python. ¿Por qué Python? Porque es necesario aprender un lenguaje de programación para poder desarrollar las soluciones que queremos desarrollar. Y Python es el lenguaje por excelencia. ¿Por qué? Por su simplicidad, su rapidez en aprender por lo menos lo básico y que tiene una gran comunidad de desarrolladores y de usuarios, lo que hace que haya mucha documentación, muchas librerías para hacer un montón de cosas que le dan un montón de funcionalidades a Python más allá de las funcionalidades básicas, y eso es lo que lo convierte en el mejor lenguaje de programación para lo que es inteligencia artificial. Para empezar, no es necesario ser un experto en Python. Te empezar con lo básico. Por ejemplo, yo en su momento aprendí a cómo abrir un archivo CSV, cómo ordenarlo, cómo hacer un gráfico de barras, cómo agarrar una lista y ordenarla alfabéticamente, o números de menor a mayor, o un simple jueguito de que la computadora piense un número y uno adivinarlo y decirnos si ese número es mayor o menor que el que empezó la computadora y tratar de adivinarlo. Esos juegos simples o esos programas sencillos son los que nos permiten aprender habilidades sencillas como cómo crear una función, cómo se maneja el tema de las variables. Esto te va a dar las bases para poder empezar y después más adelante vas a ir adquiriendo nuevas habilidades o nuevos conocimientos de Python a medida que lo vayas necesitando y te vayas haciendo cada vez más experto. Pero arranca chiquitito, nada glamoroso, nada súper espectacular. Ya con ese poquito alcanza como para iniciar. La tercera habilidad es manejo de datos. Acá es importantísimo saber cargar los datos, hacer una limpieza, preprocesarlos, visualizarlos, hacer un análisis exploratorio de esos datos. Porque manejar buenos datos es casi la garantía del éxito en ciencia de datos. Vamos a hacer una comparación bastante absurda. Imaginemos que un modelo de Machine Learning es una cocina y que los datos son los ingredientes. Entonces pensemos que por más buena receta que tengamos, si los ingredientes están podridos o no están limpios, tenemos una zanahoria con la cáscara, tenemos la papa con la cáscara sin lavar, seguramente el resultado de esa cocina, de esa comida, va a ser una porquería. Entonces lo importante es saber trabajar bien con los datos, saber limpiarlos, saber procesarlos y dejarlos listos para ponerlos en la olla. Acá herramientas básicas son NumPy, Pandas, Matplotlib o Seaborn. Hasta incluso a veces Scikit-learn sirve también para trabajar un poco con los datos, porque lo importante acá es saber irnos con los datos bien ordenados, bien limpios, para poder recién ahí empezar a pensar en aplicar un modelo. Si te interesa, por acá te dejo un video donde yo te cuento los 7 pasos que hay que seguir para un proyecto de ciencia de datos de punta a punta, y ahí vas a ver
el rol que cumplen los datos en ese proceso. La cuarta habilidad es fundamentos de estadística y matemática. Pero queda tranquilo, no necesitas ser Einstein ni Newton, ¿sí? No hace falta saber tanto de matemática. Lo importante es saber calcular la media, una desviación estándar. Lo importante es poder ver y entender e interpretar los datos. No hacer cálculos y sacar fórmulas, porque para eso tenemos un montón de cosas, ¿no? Mismo dentro de Python, o en libros o recursos online. O sea, lo importante no es saber hacer cálculo y cuentas. Lo importante es saber entender e interpretar los datos. Y para que te quedes tranquilo, por ejemplo, si vos aprobaste matemática del secundario, es suficiente. No necesitas mucho más que eso, así que vos vas a poder. Y si te costó matemática, no te preocupes, ¿sí? Siempre se puede aprender desde cero, porque no es una habilidad sofisticada que necesitamos años y años de matemática para poder entenderlo. Así que quédate tranquilo, que con lo básico vas a poder arrancar. Y después más adelante, al igual que con las demás cosas, vas a ir aprendiendo cosas nuevas a medida que las vayas necesitando. Lo importante es saber los fundamentos y lo mínimo como para poder arrancar. Y la quinta habilidad es la comunicación. Y vos te estás preguntando, ¿qué tiene que ver esto con la inteligencia artificial? Bueno, mucho. ¿Por qué? Porque vos pensás que tus resultados se los vas a tener que explicar a otra persona. Muchas veces un jefe, un cliente, y lo más probable es que esa persona no sea técnica o no sea muy técnica. Entonces uno tiene que saber comunicar lo que está mostrando. Los resultados no alcanzan por sí solos. Por más que tengamos el mejor modelo de clasificación o de regresión, con los datos súper limpios, hicimos un trabajo técnico impecable y obtuvimos los mejores resultados, pero si no sabemos explicarle a estas personas qué es lo que hicimos y por qué es importante el resultado que obtuvimos, nadie lo va a usar, no sirve de nada. Es importantísimo saber explicarle a gente, sobre todo no técnica, lo que estamos haciendo o lo que hicimos, por qué lo hicimos, los resultados que obtuvimos y por qué es importante ese resultado o por qué es útil esa solución que nosotros creamos. Entonces saber comunicar es fundamental. Te propongo un ejercicio simple y bastante útil. Agarrá cualquiera de los temas que vos estás aprendiendo e intentá explicárselo a alguien de tu familia o a un amigo, pero preferentemente a alguien que no esté también estudiando esto, porque la idea es intentar explicárselo a alguien que no tenga conocimientos de ciencia de datos o de machine learning o nada de inteligencia artificial en general. Si esa persona puede entender lo que vos le estás explicando, ya está. Significa que no solo lo entendiste bien el tema, sino que además sabes explicar porque supiste reducir un concepto técnico medianamente elevado para alguien que no está en el tema a algo que lo pudo entender un simple mortal. Y eso es la clave para una buena comunicación. Entonces, en resumen, estas 5 habilidades no solo son técnicas, sino que también son mentales. Y no hace falta dominarlas todas antes de empezar. Lo importante es empezar por una, iniciar, avanzar, equivocarnos, corregir y seguir avanzando. Y así vamos a llegar al otro lado. Y te dejo esta frase: la inteligencia artificial no es solo para los genios, es para aquellos a los que se animan a aprender cosas nuevas y a avanzar aunque se equivoquen o aunque les cueste aprender. Y si querés que te acompañe en ese camino, te dejo en la descripción el enlace a mi workshop que yo creé como un simulador de entorno laboral, donde los acompaño para que aprendan a trabajar en un equipo de desarrollo resolviendo un problema de ciencia de datos de punta a punta, no solo trabajando los datos, entrenando un modelo y haciendo inferencias, sino desde la comprensión del problema hasta la puesta en producción del modelo. Y obviamente, como lo dije, en un entorno de trabajo como un equipo, no trabajando solos en un notebook de Jupyter, sino en un equipo de trabajo como corresponde. O si recién estás arrancando y necesitas un poco de guía y acompañamiento, también te puedo ofrecer alguna mentoría 1 a 1, así que si estás interesado, déjame un mensaje en los comentarios o contactame por alguna de mis redes y tratamos de encontrarnos y ponernos en contacto para ver de qué forma te puedo ayudar mejor para que puedas hacer esta transición hacia inteligencia artificial. Y si te interesó el contenido, seguime, que voy a seguir subiendo más videos para ayudar a gente como vos que quiere hacer esa transición hacia ciencia de datos o inteligencia artificial y no se anima o no sabe cómo. Y como te dije, acá te dejo el video donde te explico los 7 pasos que tenés que seguir para encarar un proyecto de ciencia de datos de punta a punta. Dale, nos vemos la próxima. Chao.